Buenos días. Bienvenidos todos y todas a estas jornadas nacionales del Horizonte H 2020, organizadas por el Ministerio desde la FECIT, a los cuales agradecemos que realicen este tipo de acciones, puesto que siempre son interesantes para todos nosotros. Y también agradecemos que hayan elegido a la Universidad Complutense para hacer esta jornada, a la vez que agradecemos a esta facultad el habernos proporcionado este lugar, que yo creo que es cómodo y agradable para poder realizar esta jornada, que a lo largo de la mañana nos presentarán el programa y también nos darán consejos prácticos. Por mi parte, no mucho más que decirles que una vez que haya finalizado las jornadas, cualquier tipo de información adicional que necesiten, pues pueden, tanto por medio de las oficinas de cada una de las instituciones como por medio de la FECIT y el CEDETI, en dependencia de cuál sea la necesidad, pues iremos entre todos con mayor información y mayor conocimiento de cómo hay que preparar las propuestas, podremos ir alcanzando un mayor éxito de nuestro país en todas estas convocatorias, lo cual debe ser un objetivo de todas las instituciones y sobre todo del Gobierno. Doy las gracias a Rocío por acompañarnos y por haber organizado las jornadas y por mi parte no mucho más. Ella ahora realizará la presentación del programa y decirles que yo me tengo que ausentar porque tengo ahora un consejo de gobierno en la universidad y intentaré volver cuando termine el consejo de gobierno. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por venir, muchas gracias por la presentación. Mercedes, mi nombre es Rocío Castrillo, soy representante y punto nacional de contacto de este programa Reto 6 dentro de Horizonte 2020, que tiene este fantástico título tan poco descriptivo: Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Ya vamos por el cuarto año, a ver si cuento, no, por el quinto año de Horizonte 2020, así que mi introducción sobre Horizonte 2020 y Reto 6 va a ser muy cortita, asumiendo que ya cada vez es más conocido y entiendo que es más del objetivo de todos entrar a lo que son las convocatorias de este año. De todas maneras, desde ya os digo, como tampoco somos un número excesivo, para cualquier consulta que tengáis, dudas, a veces yo intento evitar con todas mis fuerzas, pero si introduzco anglicismos, palabras que a mí me suenan muy habituales como gestora y veo que no lo entendéis, en cualquier momento, por favor, interrumpidme sin problemas y vamos haciendo así. También tenéis, me parece, hasta las 11:30 conmigo, así que para hacerlo más ameno también, por el bien de todos, el vuestro y el mío, me podéis interrumpir cuando queráis. Bueno, esto es el índice que os traigo hoy, una pequeña introducción del Reto Social 6, el programa de trabajo 2018-2020, la estructura de lo que ha sido, como sabéis, el programa de trabajo que cubre 3 años. Hemos tenido durante todo Horizonte 2020 programas de trabajo de 2 años. Este último es un poco particular porque se incluye también 2020, aunque un poco con características particulares, que es algo de información, pero no toda. Ahora también entraremos un poco en ello. Las convocatorias que tenemos abiertas, 2019, que lo que hago, como hacemos todos los años, es básicamente una transparencia por cada uno de los topics abiertos, entendiendo también que al final lo que hago es unas pinceladas del contenido real. El contenido real de una convocatoria abierta siempre está en el programa de trabajo, definido con 1,5 páginas, 2 páginas, dependiendo de la convocatoria particular. Y en cualquier caso, una vez que sintáis que es un tema de vuestro interés, tenéis que ir a leer lo que es el programa de trabajo para entender en realidad el contenido que tiene. Digamos que aquí es un pequeño resumen para que veáis si se acerca o no se acerca a vuestra área de trabajo.
Os traigo información preliminar sobre las convocatorias 2020. Sabéis que vamos a mantener la estructura de 3 líneas de convocatoria y ya tenemos algunos títulos, ya salían en el programa de trabajo, algunos títulos de lo que esperamos tener abiertos en el 2020, en convocatorias 2020. Una particularidad que todavía no está publicada es que seguramente el cierre de convocatoria 2020 sea en enero y no en marzo, como venimos teniendo año tras año. Esto será así porque lo que se quiere es, de alguna manera, avanzar las convocatorias 2020 y dejar, de alguna manera, espacio para las convocatorias del próximo programa de trabajo Horizonte Europa. Os traigo, bueno, un punto de Horizonte Europa 2021-2027, que es un poco posiblemente avanzar. No sé cuál es vuestro margen de organización o planificación dentro del grupo de investigación, pero bueno, para que tengáis idea de cuál es la negociación o los contenidos que se espera tener relacionados con el reto 6, la continuación del reto 6, dentro del próximo periodo de financiación. No vamos a entrar en detalle y, bueno, vais a tener las transparencias aquí también. Bueno, haceros saber que está todavía en proceso de negociación. Tenemos un visitante por aquí volando. Lo vamos a dejar como que también está muy interesado en Horizonte 2020 y vamos sobreviviendo con él. Espero que no perder completamente vuestra atención. Mientras tanto, me he saltado un punto de convocatorias pasadas, 2014-2017, que es un punto que muchas veces no traigo porque vosotros sabéis que todas las convocatorias pasadas se publican, todos los proyectos en la base de datos de Cordis, pero muchas veces no es fácil encontrar la información. Entonces, bueno, pues esta vez como primicia y para empezar también a aprovechar el trabajo que se ha hecho antes, traigo un par de transparencias con muchos links para que podáis acceder a distintas partes de Cordis y encontrar las convocatorias que se han financiado y los proyectos que ya se han financiado, que como podéis imaginar es fundamental para preparar un proyecto nuevo que se ha financiado hasta ahora, donde está el estado del arte para seguir avanzando sobre él. Y bueno, un último punto de más información. ¿Vale? Antes de empezar el reto 6, a mí sí me gusta, dependiendo, no sé, ¿cuántos de vosotros habéis trabajado ya en Horizonte 2020? ¿Habéis preparado una propuesta? ¿Habéis conseguido financiación? Bueno, Horizonte 2020 ya no es un misterio para la comunidad. Esto nos alegra mucho como punto nacional de contacto. Los años van pasando y es verdad que cada vez hay más conciencia alrededor del colectivo. Horizonte 2020, como muchos sabéis, es una financiación muy generosa en términos de la cantidad de dinero que tenemos para trabajar en nuestros proyectos. Se trabaja con un margen de tiempo cómodo, 3 o 4 años, con una financiación que incluye los costes de personal propio, con unas limitaciones relativamente laxas en términos de justificación, con esa capacidad de cambiar o de redefinir la investigación dependiendo de las necesidades y los resultados intermedios. Es una financiación muy atractiva, pero como a nosotros nos gusta decir, no es solo una cuestión de dinero. Además, son espacios donde trabajáis normalmente en casi todo, bueno, en los pilares 2 y 3 de Horizonte 2020, como es el reto 6, se trabaja en consorcio. Esto quiere decir que todos los proyectos que vamos a presentar tienen un criterio de elegibilidad de mínimo 3 instituciones de 3 países europeos o asociados distintos. El criterio de elegibilidad está muy lejos de la realidad. Normalmente los consorcios que vemos tienden a ser 8, 10, 11 socios distintos, de distintos países, de distintas disciplinas, de distintos sectores, incluyendo investigación, administraciones públicas, empresas, ONGs, dependiendo de los temas, un amplio número de actores de muy distintas procedencias, lo que hace que trabajar en estos espacios sea enriquecedor en sí mismo. Esto, sin duda, es una de las ventajas o una de las particularidades que tiene Horizonte 2020, que no es fácil de replicar con otras fuentes de financiación. También es interesante ver que, obviamente, no toda la buena investigación se hace dentro de Horizonte 2020, pero estas condiciones hacen que la investigación que se pueda hacer en Horizonte 2020 sea de muchísima calidad en términos de su nivel de ambición. Es un nivel de ambición el que permite, entre todos estos actores, con una financiación cómoda, que, bueno, pues muchas veces no hay otro espacio que permita este tipo de proyectos de esta envergadura, ¿no?
Dentro del Reto Social 6. Reto Social 6 se sitúa, tenéis los tres pilares de Horizonte 2020, ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. Dentro con una financiación, bueno, no igual, pero más o menos dividida entre los tres pilares. El Reto Social 6 se incluye dentro del pilar de retos sociales, es uno de los 7 retos que se identificaron en su momento para responder, que la investigación, en donde la investigación tiene espacio para responder a las necesidades sociales, a estos retos de la sociedad. Tiene una financiación de 1.300 millones para el periodo 2014-2020. Y bueno, también es importante decir que esta financiación no se reparte igualmente entre todos los años, sino que se organiza de una manera creciente. Esto quiere decir que los 2 últimos años de Horizonte 2020, los 2 años que tenemos por delante, tiene probablemente la mitad de la financiación, más o menos la mitad de la financiación total, quizás un poco menos de la mitad, pero esto se hace para, de alguna manera, entendiendo que cada vez hay más demanda, hay más, la comunidad es más consciente de esta financiación, se presentan más propuestas, siempre haya un poco más de espacio para los proyectos nuevos y para obviamente, para que, de alguna manera, aunque sabemos que la tasa de éxito no son las mejores que podríamos desear, de alguna manera siempre haya un poco más de espacio para que la demanda no cope la financiación que se ofrece. Bueno, el objetivo del Reto 6, dentro de los documentos oficiales definidos para todo el periodo 2014-2020, es este que tenéis en pantalla. El objetivo del programa pretende fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer soluciones y apoyar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas en un contexto de transformación sin precedentes y de creciente interdependencia mundial. Obviamente, prácticamente todo podría caber dentro de unas líneas tan generales y de tanta ambición como estas. Por decirlo en otras palabras, que de alguna manera un poco más llanas, a mí me gusta explicarlo como cuáles son los campos en los que la investigación aporta a las necesidades sociales desde el punto de vista de cuáles son los problemas reales que la sociedad en sentido amplio con las que se está enfrentando. Y son muchas veces los problemas que vemos en los mismos periódicos: la presión migratoria, el envejecimiento de nuestra sociedad, temas de cuarta revolución industrial, la inclusión de la tecnología en nuestros mercados laborales, tema de desempleo juvenil, tema de desencanto democrático, tema de gobernanza europea, temas de populismo, temas de radicalización de la sociedad. Hay un larguísimo número de realidades con las que ya convivimos a nivel social y que de alguna manera necesitamos estudiar y necesitamos investigar para encontrar las maneras en las que nuestra sociedad va a convivir mejor con todas estas presiones. Es un reto, si bien todo Horizonte 2020 se define de manera multidisciplinar, se ha abandonado de alguna manera el concepto de este programa es para esta disciplina, este programa es para esta disciplina. Esto, digamos, se ha abandonado en todo Horizonte 2020. Pero la realidad es que en Reto 6 es prácticamente imposible, yo llevo años sin ver un proyecto solo con una disciplina. Por mucho que sea economía o sociología, digamos que hay proyectos, cuando veis la definición, que llaman a una investigación o a otra de una manera más clara, pero no ocurre que un proyecto de estas envergaduras, con estos tamaños, tengan una sola disciplina investigando dentro de ella. Son proyectos, los resultantes son eminentemente multidisciplinares. Dentro de las ciencias sociales y humanidades, que muchas veces parece que es ya hay una multidisciplinaridad enorme. Y además, en muchos casos, veréis luego en detalle, se incorporan las comunidades TIC o las comunidades de otras áreas que trabajan mano a mano con los distintos grupos para dar unos resultados muy complejos, con muchos muy polifacéticos y que permitan de alguna manera cubrir todas estas realidades sociales, ¿no? El Reto 6 se divide en 3 grandes líneas en los documentos oficiales, como os digo, corresponden al título: sociedades inclusivas, sociedades innovadoras y sociedades reflexivas. Dentro de las sociedades inclusivas, lo que se persigue es la investigación relacionada con la generación de modelos de cohesión social, cómo se genera este crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, que es uno de los grandes objetivos de toda la estrategia Europa 2020, la estrategia vertebradora de Horizonte 2020, de la Unión Europea para este proyecto.
busca esta construcción, la construcción de sociedades resilientes, inclusivas, participativas, abiertas, también no desde el punto de vista interno, sino del papel que juega Europa dentro de su entorno como actor global, y también pues, con el objetivo de la generación de estos espacios sostenibles e inclusivos. Dentro de la línea de sociedades innovadoras se persigue una investigación e innovación relacionada con la generación del fomento de una sociedad innovadora dentro de Europa, fortalecer la base científica para específicamente la política de la Unión por la Innovación y también para el ERA, la investigación sobre nuevas formas de innovación, superando, digamos, los conceptos más tradicionales de innovación tecnológica hacia conceptos relacionados con la innovación social, con la creatividad, otro tipo de conceptos de innovación que se van desarrollando cada vez más y que permiten este crecimiento y esta Europa innovadora. Bueno, hacer uso del potencial de todas las generaciones desde el punto de vista de que todos tenemos capacidad de aportar, de que toda la comunidad puede aportar conocimiento y puede generar innovación desde los distintos estados de su trabajo o de su participación en la sociedad. Y de nuevo la cooperación con terceros países, que veréis es horizontal en todo reto 6. La tercera línea, sociedades reflexivas, cubre, digamos, las áreas de patrimonio cultural, identidad europea. Es una línea relativamente novedosa dentro de los programas europeos. Cuando teníamos el 7º programa marco, es decir, el periodo anterior, no había había una queja sistemática por parte de las comunidades de humanidades en los que no había una inclusión clara de oportunidades para ellos. Esto se soluciona dentro de Horizonte 2020 con esta línea, como os decía, relacionado con el patrimonio cultural, la memoria, la identidad, historia de países y regiones europeos, las relaciones interculturales muy pensadas para, como digo, la generación de esta identidad europea, qué es lo que nos une en vez de qué es lo que nos divide, también teniendo en cuenta la historia común de Europa. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Pues seguimos. Sobre el programa de trabajo 2018-2020, ¿vale? Se define cada uno de los programas de trabajo que hemos tenido en Reto 6, ha ido incluyendo distintos tipos de líneas de financiación. En 2014 tuvimos una relativa a la crisis económica, al tema de desempleo juvenil. Para el periodo 2016-2017 tuvimos temas específicos de desigualdades. Es decir, se van definiendo líneas, teniendo en cuenta el tamaño relativamente mediano dentro de Horizonte 2020, se van decidiendo líneas que son de alguna manera urgentes o que se perciben como urgentes dentro de la Comisión Europea y dentro de la Unión Europea también a nivel político. En el momento de la definición para 2018-2019 se detectaron estas grandes presiones, estas grandes necesidades. El primero, el aumento de los flujos migratorios a la UE. No hace falta hablar sobre ello, es una evidencia. Todo lo que vemos en prensa relacionado con la presión migratoria que existe actualmente. Temas de grandes transformaciones socioeconómicas y culturales, muy relacionados con lo que llamamos la cuarta revolución industrial, cómo la cuarta revolución industrial afecta, como no puede ser de otra manera, a nuestra sociedad, en temas muy, muy diversos, en mercado laboral, en sistemas de pensiones, en bueno, un largo etcétera. Temas de nuevos desarrollos en la gobernanza europea, nacional y mundial. Es una preocupación muy grande para Europa, que ha sido de alguna manera criticada por su capacidad de reacción en distintos momentos de la historia reciente, precisamente para hacer frente a estas necesidades de gobernanza, cómo responde Europa ante las distintas presiones, las distintas necesidades de gestión que tenemos en el mundo, ¿no? Y un cuarto punto que también es de mucho interés, no sé si estáis siguiendo de alguna manera el tema de las elecciones al Parlamento Europeo, que es el tema del debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, normalmente referidas, centradas en el nivel europeo, pero no solo, porque esto es una realidad que no solo afecta a Europa, sino que es más amplia que ello, y bueno, en su capacidad de resolver eficazmente los desafíos.
De estas 4 puntos se desarrollan 3, bueno, básicamente las mismas ideas: migración, transformaciones socioeconómicas, cuarta revolución industrial, los retos de la gobernanza. De estas líneas que se detectan como principales, se desarrollan 3 líneas de financiación. A ver si lo tengo por aquí. Aquí. 3 líneas, que es la primera, el call de migración. La segunda, el call es la palabra que utilizamos para la línea de financiación, transformaciones socioeconómicas y culturales en el contexto de la cuarta revolución industrial, y una tercera línea, la gobernanza para el futuro. ¿Vale? Cada una de ellas tiene financiación, su financiación asignada para los distintos años. 2018 y 2019 ya está cerrada, ya está, digamos, asegurada para cada una de las líneas. 2020 es el que todavía cuenta con una gran flexibilidad porque todavía está dentro de negociación entre la Comisión Europea y los Estados miembros. Todo el programa de trabajo 2018-2020 se define dentro del documento del programa de trabajo, ¿vale? Tenéis aquí el link, espero que ya todos lo conozcáis porque es de alguna manera el documento que contiene toda la información relativa a convocatorias para todo el periodo 2018-2020. Es interesante a veces que echéis un vistazo, aunque vuestra convocatoria sea de 2019, a las que ha habido en 2018. Porque muchas veces los temas pueden ser relativamente cercanos, en especial en el área de migración, pueden ser relativamente cercanos y a lo mejor estáis pensando en proponer algo que sea sobre los que se ha abierto convocatoria recientemente. Ocurre con 2018 que los resultados, todavía los proyectos que han salido financiados en 2018 todavía no son públicos porque están en su proceso interno de negociación. Entonces, si veis una convocatoria anterior que está cubriendo un tema muy parecido al que queréis proponer vosotros, porque es posible, por ejemplo, en el área de migración o en el área de gobernanza, ver estas cercanías, bueno, pues tened en cuenta que es un programa común y que hay que evitar, obviamente, la doble financiación de proyectos y que la Comisión siempre va a tener muy en cuenta el evitar financiar 2 proyectos haciendo exactamente lo mismo. Nunca va a ser exacto, pero de alguna manera sí que es necesario saber cuáles han sido los proyectos previos que se han financiado o las áreas de financiación o las áreas que ha habido de financiación. Novedades del programa de trabajo de Reto 6 para 2018-2020 en comparación con el anterior. Bueno, son 3 años en vez de los 2 que hemos tenido en los 2 periodos anteriores. Aunque los topics, las convocatorias de 2020 son solo títulos sin descripción y con posibilidad de cambios. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay 3 convocatorias en lugar de 4 que tuvimos en el segundo programa de trabajo y en lugar de 5 que tuvimos en el primer programa de trabajo. Esto también es un objetivo en general de la Comisión de los Estados miembros de intentar crear masa crítica alrededor de temas concretos, en vez de cubrir una gran cantidad de temas sobre los que luego no se genera suficiente masa de investigación, pues hay un objetivo de concentrar y una vez que se cubre un tema, cubrirlo de una manera que permita luego llevar a la política resultados concretos de un número variado de posiciones. Un cambio muy importante que se produce en este programa de trabajo es que se financian 3 proyectos para cada una de las convocatorias. Esto era una lacra con la que vivíamos en Reto 6, es que se financiaba un solo proyecto por convocatoria, lo cual era obviamente una pena porque primero no es posible que solo un proyecto vaya a tener la solución a este tipo de problemas tan enormes y segundo, había muchos proyectos de muchísima calidad que se quedaban el segundo, el tercero, bueno, pues obviamente había una ingente cantidad de trabajo detrás de cada uno de estos proyectos de grupos que habían estado trabajando pues de manera muy intensa. Con lo cual podrían ser más de 3, pero por lo menos hay un intento de que se financien al menos 3 proyectos en cada una de las convocatorias que vamos a ver a continuación. Sí es definir que solo para los de investigación e innovación. Tenemos otro tipo de proyectos que ahora veréis, que son las acciones de coordinación y apoyo, que son acciones normalmente más pequeñitas que no tienen el objetivo de hacer investigación en sí misma, sino de fortalecer el sistema de investigación e innovación. Se generan comunidades, se hacen eventos, se hacen otro tipo de actividades asociadas a la investigación e innovación.
No hay convocatorias a 2 fases, como vimos en el último año, en 2017, sobre todo en un área que esperábamos que fuera a ser muy, muy competitiva, como por tradición veníamos viendo. Hay un sistema dentro de Horizonte 2020 que se permite en una primera fase presentar solo 15 páginas del proyecto, y si se pasa a la segunda fase ya se presentan las 70 páginas completas. Esto es verdad, tiene pros y contras, y se utilizó en 2017, es especialmente beneficiosa en las convocatorias donde se espera una tasa de éxito muy baja, porque hay muchos grupos preparando para que no hagan todo el trabajo, pero es verdad que por otro lado retrasa los inicios del proyecto, y no es cierto que 15 páginas sea un 20% del trabajo. O sea, la realidad es que en 15 páginas se está haciendo un 60% del trabajo. Sí hay un ahorro de tiempo de cara a los grupos de investigación, pero no los proyectos que están bien preparados en primera fase, no es que 15 páginas tampoco las preparas en media hora, ¿no? Y otro tema que tenemos en el programa de trabajo es que participamos en 2 de las 4 áreas focales que define la comisión, que son estas que tenéis en pantalla. Lo que hace la comisión es definir áreas amplias de trabajo en los que todos los distintos retos o todos los distintos programas van aportando en línea con sus objetivos. También veis que ha ido disminuyendo el número para hacerlas realmente focales, de 12 a 9 y de 9 a 4 que tenemos en este periodo 2018-2020. Reto 6 participa con convocatorias en las 2 segundas, en las 2 últimas. La primera digitalizando y transformando la industria europea y la industria de los servicios europeos, y la segunda relacionada con la Unión por la Seguridad, ¿no? Esto veréis, tiene interés para vosotros en cada uno de los títulos de la convocatoria. A veces no veréis nada delante del título, pero a veces veréis unas letras que son DT o SU. Cuando pone DT-Transformations-número, eso quiere decir que ese topic en concreto, esta convocatoria, está de alguna manera contribuyendo al área focal de esta primera, digitalizando y transformando la industria y los servicios europeos. SU quiere decir que está de alguna manera contribuyendo, se le espera que contribuya al desarrollo de la Unión por la Seguridad, que es una gran política de seguridad europea que se sale fuera, digamos, de la Dirección General de Investigación, y que espera contribuir a las políticas de la Unión Europea en sentido amplio, es decir, de otras direcciones generales. Esto no es determinante, pero es muy importante que lo conozcáis, porque lo que os está dando es un contexto para la convocatoria, es decir, os está diciendo el por qué este tipo de proyectos se financia y cuál es el objetivo también. Entonces, cuando vosotros escribáis el proyecto, pues es necesario tener en cuenta el contexto de cada uno de ellos. La apertura para 2019 es la semana que viene, la apertura de las convocatorias, el 6 de noviembre de 2018, y el cierre, la apertura normalmente no es tan importante porque la información las tenéis desde julio. Sí es importante porque a partir de la semana que viene ya podréis entrar al portal de participante, ver los socios, descargar los documentos, y bueno, pues ya podéis empezar a trabajar dentro del portal de participante. Es bastante más importante el cierre, que ese sí que es único y definitivo, que es el 14 de marzo de 2019, a las 5 de la tarde se cierra el sistema y ya no se pueden subir nuevas propuestas. Todavía parece que marzo está muy lejos, pero no está nada lejos. Para los que ya habéis trabajado en Horizonte 2020 lo sabéis, son propuestas relativamente complejas, tiene su complejidad trabajar con tantos socios de distintos países. Unos tienen las vacaciones un tiempo, otros lo tienen otro. Lo hacemos compaginándolo con nuestras otras labores de investigación, docencia, etcétera. El tiempo pasa volando. Es necesario planificar bien, avisar a todos los socios cuándo son cada una de las fechas que tenéis para cada una de las partes, y no esperar hasta el último momento. Igual que con la parte administrativa, hay que subir, no es complejo una vez participas, pero bueno, si tenéis socios nuevos, pues es importante, tenéis que pedir un número de identificación, bueno,
tiene un proceso que hay que hacer. Los que sois de aquí o de universidades tenéis la oficina de proyectos europeos que os echan una mano muy importante en eso. Es un único número de identificación para toda la universidad, lo cual os facilita. Los que no sois de universidades y no tenéis, pues a través de los puntos nacionales de contacto os apoyamos en la medida de nuestras posibilidades en el proceso de obtención. Sobre convocatorias 2019. Antes de lo poquito que os voy a ir diciendo de cada una de las convocatorias, sí os traigo, como tenemos la suerte de que este es el segundo año del programa de trabajo, en el Brokerage Event de las convocatorias 2018 ya se presentaron los Topics 2019, las convocatorias 2019. Entonces tenéis los vídeos de la sesión de lo que fue el evento informativo de 2018 que se celebró en Bruselas, con cada uno de los officers contando los distintos topics. Es decir, de los 23 topics que tenemos abiertos ahora en 2019, pues hay distintas personas especialistas contando sus áreas donde son responsables. Aparte de este vídeo, en este evento, pues los que no conozcáis el formato de los Brokerage Events, se hace una primera sesión informativa y luego se hacen reuniones bilaterales. Reuniones bilaterales que tú te registras, estás público dentro de la plataforma y vas pidiendo reuniones bilaterales o te van pidiendo reuniones bilaterales. Entonces luego hay una segunda parte de la mañana y la tarde en la que te has agendado 4, 5, 6, 7 reuniones bilaterales con grupos que pueden estar trabajando o que crees que están trabajando en las mismas áreas que tú, están interesados en las mismas convocatorias y es un poco un formato speed dating porque son 15 minutos, no te da tiempo realmente a preparar una propuesta, pero te da para ver si surge o no surge la chispa de la propuesta. Bueno, entonces todos estos perfiles que fueron en 2018 están públicos también, podéis acceder a través de este link. Y también pues, os vale para hacer una idea de grupos que han podido estar trabajando y también os puede ayudar pues, para buscar socios a través de esto. Sus emails, todos los emails están disponibles en este link. Este evento que hicimos el 14 de noviembre en Bruselas, en 2018, lo volvemos a hacer ahora el 9 de noviembre. El 8 de noviembre en Varsovia, que es la semana que viene. No sé si normalmente quien no esté registrado, me parece que ya está cerrado el evento, pero vuelve a ocurrir lo mismo. Todos los perfiles son públicos, la gente se puede consultar y ver pues, qué socios nos pueden interesar para preparar propuestas. Una actividad que hicimos que fue bastante exitosa el año pasado es llamar directamente a officers responsables dentro de la comisión de cada uno de las áreas y hacer un webinario con ellos en el que se explayaron en cada uno de los topics con tranquilidad, cosa que nunca tienen. Entonces, los webinars que hicimos el año pasado quedaron grabados, se hizo con 3 officers de la comisión muy experimentados, la verdad que los seleccionamos porque son gente muy experimentada dentro de su campo. Una en la convocatoria de migración, que contó toda la convocatoria 2018-2019, otra en el área de governance, y otro en el área de la Focus Area DT, que veréis que tiene topics, que tiene convocatorias específicas en las tres convocatorias, en las 3 líneas. La verdad es que, claro, la riqueza de estas personas hablando tranquilamente, en el caso de la officer de Rafaela Greco Toneguchi, que fue la persona responsable de escribir los topics y que ni siquiera está ya en la comisión, pues ese es un vídeo que yo recomiendo echar un vistazo si estáis trabajando en estas convocatorias, ¿vale? También porque os va a dar la versión completa de los topics 2018-2019, que a veces tienen sus conexiones y están definidos como que están definidos conjuntamente, ¿no? Bueno, pues os dejo todos los links que tenemos en nuestro canal de YouTube, es Horizonte 2020, y que os animo a que echéis un vistazo. Los topics. Para Alcohol Migración tenemos 4 topics, que son los que tenéis en pantalla, como veis, con una financiación aproximada de 9 millones de euros. Esto normalmente significa para la Comisión que esperan financiar 3 proyectos de un tamaño medio de 3 millones de euros por cada proyecto.
Digo tamaño medio porque ya, a diferencia de lo que era en el 7º programa marco, la financiación que se solicita no es criterio de elegibilidad. No sé si recordáis, para los que trabajabais antes, teníamos que proponer 2.998.536 euros, ¿no? Y siempre íbamos a ir rozando el límite. Ahora no es criterio de elegibilidad, es decir, nos podemos pasar un poco y no quedamos descartados por ello, si bien es cierto que lo que vemos es que los grupos, yo creo que sabiamente se intentan adaptar al tamaño que le está sugiriendo la Comisión Europea. ¿Es obligatorio? No. ¿Es deseable? Bueno, pues depende. Si tenéis una muy buena justificación para saliros de esa cantidad, pues entonces será evaluado por parte de los evaluadores como tal. Si, claro, ya es como una justificación extra que tienes que ofrecer. Si es convincente, por supuesto, es válida. Lo que vemos también en la realidad es que los proyectos financiados, en su gran mayoría, se intentan adaptar a la financiación, eso, con un más menos. No es la exactitud que teníamos antes, pero bueno, que es también una forma también en la que la Comisión va controlando y haciendo cajas para permitir, por ejemplo, estas financiaciones de 3 millones y que no se queden 2 millones descolgados por aquí o falte 1 millón por aquí, ¿no? Como digo, es una forma más de dar libertad a los investigadores dentro también de los márgenes de gestión que tenemos en la Comisión Europea o que tiene la Comisión Europea. Perdonadme que voy a beber un poquito de agua. El primer topic, Migración 1, 2019, entendiendo los patrones de movilidad, de migración. Es un topic con un claro enfoque demográfico, geográfico, analizar también cómo son las geografías, la temporalidad de la migración, esos flujos, desde un punto de vista no solo europeo, sino claramente internacional, no solo desde el punto de vista de nosotros como receptores, sino también desde los países de tránsito y de origen. Hay 2 focos, uno hacia género y otro de menores no acompañados o con sus familias. Y bueno, el impacto, veréis que he cambiado un poco, para los que habéis venido más de un año a estas sesiones informativas, he cambiado un poco siempre es un montón de texto lo que hay en estas transparencias, pero le he dado más peso al impacto, como hacen desde la Comisión Europea. Muchas de estas transparencias vienen directamente de las comisiones de la Comisión Europea, algunas las he modificado para darle resaltar alguna idea que me parece fundamental. Y una cosa que he hecho, que a lo mejor dices no es tanta novedad, pero yo me siento muy orgullosa, es que el título es linkable, es decir, os lleva directamente al portal de participante. Ya sé que no es una gran innovación. Pero bueno, también el número de consultas que recibo en cómo llego a esta información no es pequeño. Entonces, bueno, cada uno de estos links, que cada uno de los topics os va a llevar directamente a la convocatoria en el portal de participante, donde podéis leer. Ahí, a través del portal de participante, pedís la ayuda, descargáis los documentos, etcétera, y leéis el resto del topic, el resto de la convocatoria, que es fundamental, ¿vale? Bueno, el impacto, el análisis de escenarios, cooperación con institutos de estadística, análisis de actitudes, comportamientos sobre lo que son los flujos migratorios, etc. Esto no se me ha olvidado decir, este 1 estaba de alguna manera relacionado con el 2, ¿vale? No voy a entrar en esto en detalle, pero sí que es necesario para el que estéis trabajando en Migration 1 que veáis o que me consultéis cuáles están siendo los resultados de Migration 2, porque de alguna manera estaban conectados. Por un lado era un poco análisis más demográfico y por el otro lado un poco análisis más socioeconómico, ¿vale? Migration 3, los efectos sociales y económicos de la inmigración en Europa y las políticas de integración, es decir, cuáles son las consecuencias de esta migración a nivel socioeconómico en las políticas de integración. Y políticas de integración es políticas de integración en sentido amplio, es decir, incluimos no solo las puras de integración, sino también políticas de vivienda, políticas de desempleo, políticas que todas ellas están relacionadas, aunque no sean de integración per se, están relacionadas con la integración socioeconómica de los migrantes. Bueno,
pues es necesario, en este caso, un entendimiento más detallado sobre los efectos socioeconómicos de la migración en los países europeos, y también repensar cuáles son las mejores políticas de integración para la comunidad migrante. En este caso sí menciona directamente, no ocurre en muchos topics, pero en este sí menciona directamente un número de disciplinas que tienen capacidad de aportar a este topic, en sociología, economía, historia, antropología, estudios culturales y psicología, entre otras, ¿vale? Este tipo de topic de migración, no lo he mencionado, pero en muchos casos veréis que llama también a otro tipo de actores que pueden estar también en el terreno, o distintas ONGs trabajando, veréis un poco dependiendo del área. Son otro tipo de actores que tienen mucha capacidad de aportar una visión distinta. Puede pasar lo mismo con administraciones públicas, cuando hablas de políticas de integración, gente que realmente conoce cómo se generan las políticas de integración a nivel nacional, regional, local, y que tienen de nuevo otro punto de vista y una capacidad de aportar desde el punto de vista y enriquecer un resultado completo. En Migración 6, 2018-2019, como veis tiene las siglas DT delante, que eso quiere decir que participa o que espera que sus resultados participen en la área focal DT, localizando el reto de la migración, de la integración de los migrantes a través de las soluciones TIC. Este es un topic que salió en 2018 y vuelve a salir en 2019, es decir, muy normalmente es de esperar que los grupos que presentaron una propuesta en 2018 la mejoren y la presenten en 2019. Tiene un objetivo de mejorar los servicios que se le ofrecen a los migrantes relacionados con la inclusión, de nuevo, desde el punto de vista amplio, de servicios de empleo, de servicios de viviendas, cualquier tipo de trámites administrativos. Siempre desde el punto de vista de qué puede hacer las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, para mejorar este tipo de procesos. Las TIC normalmente como complemento, también habrá que analizar otros directos que permitan a lo mejor a las personas que no tienen, que no son esto de mezclar idiomas es un poco caos, que no se sienten cómodos en el sistema TIC, como pueden ser las personas mayores o las personas analfabetas, etcétera. Hay que facilitar, además de herramientas TIC, también caminos. Es un área que son las TICs inclusivas. Bueno, pues es como un objetivo de crear estos pilotos para mejorar los trámites administrativos, los trámites de servicios de inclusión a estos migrantes, ¿no? Este es una acción de innovación, que no he hablado de ellas, que veis ahí abajo IA, veréis que pone a veces RIA, que es una acción de investigación e innovación, IA, que es una acción de innovación, y CSA, que es una acción de coordinación y apoyo. Cuando vemos una acción que pone IA, quiere decir que el foco está más en la innovación y menos en la investigación, aunque obviamente también puede tener acciones de investigación complementarias. Esto busca mucho más en concreto el desarrollo de un producto, un servicio concreto, que normalmente a través de este proyecto se puede pilotar en espacios públicos, el desarrollo de estos productos, servicios, etcétera. Migración 7, 2019, la protección internacional de los refugiados desde un punto de vista comparativo. Es un tópico que busca la comparación desde la ley, ¿no? el objetivo de desarrollo de estas políticas comunes de asilo, o por lo menos de recomendaciones para el desarrollo de políticas comunes de asilo, análisis comparativo, y en este caso se invita a la cooperación internacional, en concreto de estos países que veis en pantalla, Canadá, Brasil, Sudáfrica y Jordania, en el sentido que se les considera, de alguna manera por los expertos, buenas prácticas en sus políticas de asilo, y merece la pena una comparación de alguna manera concreta, más específica, con las políticas de asilo que tenemos en Europa. De nuevo, es una acción de investigación e innovación que se esperan financiar 3 proyectos de un tamaño medio de 3 millones de euros.
Bueno, hemos acabado la línea de financiación de migración. Os dejo un policy brief que se ha creado desde la red de puntos nacionales de contacto, Net for Society, que lo que hace es un análisis de las políticas relacionadas con la inmigración a nivel europeo, ¿vale? Que dependen de otra dirección general, que no es investigación, que es DigiHome, y bueno, pues tenéis un pequeño resumen para quien no. Muchos de vosotros, si estáis pensando en presentar propuestas, ya tenéis un conocimiento más que profundo de las políticas europeas en el tema de migración, pero a lo mejor quien esté llegando a estos temas de migración desde un área distinta, pues le puede servir para actualizarse. Y también en esta, perdona que no os he mencionado, hay una lista de los proyectos financiados en FP7 y Horizonte 2020 en el área de migración, con lo cual tenéis todos los títulos de los proyectos financiados hasta lo que debió ser 2016, porque se publicó en diciembre de 2017, y bueno, pues para que podáis hacer una pequeña investigación fácil de lo que se ha financiado hasta ahora, de lo que se ha hecho hasta ahora en el área de migración. Sobre la convocatoria de Transformations, que son estos topics que tenéis, son 9 topics. Desde 2018 llevan publicados hasta el 7, el 8 y el 9 se incorporan, gracias a una financiación extraordinaria que recibimos en el Reto 6, se incorporan en la actualización del programa de trabajo 2019. Es decir, no se publicaron en 2017, sino que se publicaron ahora en julio de 2018. Veis de nuevo los distintos tipos de acciones. En este caso tenemos RIAs y CSA, las RIAs de investigación e innovación y las CSA de coordinación y apoyo. Veis que las CSA son normalmente mucho más pequeñas porque no tienen, puede tener alguna actividad de investigación complementaria, pero no tienen investigación en sí misma. Son proyectos pues con un objetivo distinto, y en este caso se financia uno solo en todos los campos que veis CSA, porque obviamente si a lo mejor el objetivo es crear una comunidad investigadora, a través, pues no es crear 3 comunidades investigadoras, es un poco contrasentido al objetivo que es precisamente a lo mejor pues unificar la investigación que se está haciendo en distintos países, en distintos campos, etcétera. No tendría sentido financiar más de uno. Cuando sí tiene un gran sentido es cuando son acciones de investigación e innovación, que veis en muchos campos, distintas financiaciones, y cuando veis una financiación un poco más pequeña es porque puede ser que el topic, como puede ser el 3, tuvo una pequeña financiación en 2018, vuelve a tener en 2019, entonces entre ellos, pues entre los 2 años se espera financiar esos 3 proyectos, ¿no? DT Transformations 2, se espera que se ha financiado en 2018, se financia en 2019 y se espera volver a financiar en 2020. Es el impacto transformador de las tecnologías disruptivas en los servicios públicos. Es decir, son proyectos que esperan explorar cómo podemos utilizar tecnologías disruptivas, como puede ser blockchain, big data, Internet of Things, realidad aumentada, inteligencia artificial, etcétera, cómo se puede incorporar al sector público para hacer los servicios que se producen más eficientes, ¿vale? Se espera financiar 2 proyectos en esta convocatoria de 2019, con un tamaño medio de 3-4 millones de euros. Se entiende que pueden ser un poco más grandes porque tenga este enfoque de pilotaje en administraciones públicas, que puede ser pues algo más, que requiera algo más de financiación. Transformations 3, 2018-2019. En este caso, para 2019 se esperan financiar 2 proyectos de unos 3 millones de euros por proyecto. Está centrado en la búsqueda de soluciones innovadoras para ambientes urbanos más inclusivos y más sostenibles. Es precisamente un análisis desde el punto de vista en que las ciudades parece que la desigualdad va en aumento, y de cómo desde el punto de vista, desde la política, se puede de alguna manera corregir esas desigualdades sociales con mejores políticas, mejores prácticas, y precisamente los proyectos buscarán formular estas recomendaciones políticas para que estas desigualdades entre la población de unas mismas ciudades dejen de producirse o al menos se reduzcan. Transformations 4, 2019-2020, se financia ahora en 2019 y se espera que se vuelva a financiar en 2020. Son enfoques innovadores a la utilización del turismo cultural para el desarrollo regional y urbano.
Es decir, la idea es centrar, por primera vez es un tópico que tenemos centrado en el tema de turismo cultural y cómo este turismo cultural permite desarrollar, que las regiones se puedan desarrollar a través de él. Es una convocatoria relativamente amplia porque cubre hasta desde que las ciudades están teniendo una afluencia masiva de turismo, cómo se gestiona y también la utilización de este turismo cultural para atraer una fuente más de desarrollo en áreas que pueden estar más abandonadas, marginadas o que, bueno, pues para la reconversión a lo mejor de zonas industrializadas y la creación de nuevas oportunidades en las regiones. El objetivo, pues mejorar las políticas y las prácticas de esta gestión del turismo cultural, crear métodos o herramientas innovadoras para la gestión de este turismo cultural y entender también el impacto del turismo cultural desde un punto de vista de cohesión social, de cómo el turismo cultural nos ayuda a la generación de esta europeización, ¿no?, de la sociedad. DT Transformation 7, 2019, este es un proyecto bastante concreto sobre el impacto de las transformaciones tecnológicas en jóvenes y en niños. Hay análisis previos que nos hacen pensar que los niños, que primero la tecnología tiene beneficios e inconvenientes y que no todos los niños o jóvenes reciben estos beneficios o inconvenientes de la misma manera. Y parece que hay comunidades, pues, cierta desigualdad relacionada también con desigualdades sociales en el sentido de si son más beneficios o más inconvenientes. Este es un área que merece la pena explorar también a largo plazo. Y bueno, establecer además de esta investigación, establecer una plataforma para coordinar las actividades de investigación y cómo los jóvenes o los niños interaccionan y se comportan online. Es una convocatoria bastante amplia, pero bueno, enfocada en el tema de los jóvenes y la tecnología, los niños y la tecnología, y dentro de la cual se permite unos enfoques bastante amplios. Tiene el objetivo, el impacto que se le espera es contribuir obviamente a una mejor regulación, entender mejor cuáles son los efectos de esta tecnología a largo plazo y, bueno, formular recomendaciones para mejorar el área. Transformations 8, 2019, el valor social de la cultura y el impacto de las políticas culturales en Europa. Lo que se busca en este topic, de nuevo, es una acción de investigación con una financiación estimada de 3 millones de euros por proyecto. Se espera financiar 3 proyectos con un objeto de buscar nuevas tecnologías que puedan capturar ese valor social de la cultura. Y de alguna manera poder mostrar cuál es el impacto de la cultura a nivel social, en nuestra sociedad, en muchos aspectos distintos, como fuente de bienestar, como, bueno, en el topic sale un número de distintas posibilidades de la cultura mencionado y este análisis de cómo la cultura influye en nuestras vidas, cómo se genera esta europeización, cómo es fuente de bienestar, cómo es fuente de riqueza también y de crecimiento económico y también un estudio particular sobre cuáles son las políticas culturales y cómo podemos analizar cuáles están siendo las más innovadoras, las más positivas en la generación, en hacer llegar esta cultura a toda la sociedad. DT Transformations 11, 2019, enfoques colaborativos para el patrimonio cultural, para la cohesión social. Es decir, cómo podemos usar el patrimonio cultural tan rico que tenemos en Europa para una mayor cohesión social. Entendiendo que el patrimonio cultural no es solo de unas élites, que a veces relacionamos el acceso a la cultura con un grupo reducido dentro de nuestra sociedad, sino que podemos usar este patrimonio cultural para precisamente mejorar la cohesión social en las regiones y a nivel europeo.
Bueno, en este caso, como veis, también tiene el área focal de DT, así que en principio se espera que todo esto se haga apoyado en las tecnologías de la información y la comunicación, explorando cómo estas vías, estas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten llegar a públicos más amplios. Transformations 13-2019 es un tópico bastante concreto. Creo que hay un error porque es una acción de investigación muy pequeñita que se espera que tenga un tamaño, según el tópico estimado, de 1 millón de euros. Es decir, se financiará 1 o 2. Son análisis muy específicos sobre el uso de Big Data para mejorar las políticas de investigación e innovación. Transformations 16-2019, este es uno de las convocatorias nuevas que entran en la actualización 2019, precisamente gracias a una financiación extraordinaria que recibe Reto 6, atraída de remanentes de otros programas y de terceros países. El objetivo es la creación de esta plataforma social para el impacto, para la evaluación de impacto de la calidad de las intervenciones en el patrimonio cultural y los ambientes, en los espacios históricos europeos. Hay un distinto entendimiento en los distintos países sobre cuál es la calidad de una intervención del patrimonio cultural y bueno, pues si es de baja calidad en unos países hay crítica en otras, y teniendo en cuenta que lo que queremos es mantener de una manera coherente en toda Europa una calidad alta de las intervenciones que se produzcan en nuestro patrimonio cultural, se financia esta acción de coordinación y apoyo, de nuevo no es en sí investigación, para intercambiar buenas prácticas en la calidad de las intervenciones, para formación en distintas regiones, bueno, pues para precisamente crear esta comunidad de las personas que se encargan del mantenimiento de nuestro patrimonio cultural. Transformations 17-2019, los retos sociales y las artes. Es una convocatoria que aparece nueva y que es relativamente amplia porque es un área bastante exploratoria. Dentro de Reto 6 no había habido nunca una convocatoria dirigida específicamente al área de las artes, y lo que busca precisamente es esa búsqueda de un análisis, una investigación sobre cuál es el potencial de las artes para buscar alternativas en distintas áreas en distintos retos sociales, distintas áreas de conocimiento, cómo pueden participar las artes, cómo pueden complementar las tecnologías de la información y la comunicación, cómo pueden complementar distintos retos sociales, cómo se relaciona las artes con tecnologías temas de envejecimiento, cómo podemos de alguna manera utilizar las artes para enriquecer otros retos sociales o para dar soluciones a otros retos sociales desde un punto de vista innovador, desde un punto de vista no convencional, por así decirlo. Como veis, es una convocatoria bastante amplia, de alguna manera exploratoria, en el sentido que buscas el entendimiento mutuo, la participación de una comunidad que no es fácil verla reconocida en Horizonte 2020 y bueno, un poco análisis de cuál es el potencial dentro del mundo de la investigación, ¿no? Call Governance. ¿Tenéis preguntas hasta aquí? ¿No? Eso está bien. Bueno, esta es la convocatoria más densa que tenemos. Tenemos muchas convocatorias abiertas, y bien varias son acciones de coordinación y apoyo que, como veis, son más pequeñitas. Hasta las 7 estaban incluidas en el programa de trabajo original que se publicó en 2017, es decir, abiertos para la convocatoria 2018, y la 8, 9, 10 y 11 fueron introducidas a posteriori por una financiación extra, que como veis pequeñita, porque fueron varias acciones de coordinación y apoyo, y muy pensadas en este caso las acciones de coordinación y apoyo para crear una comunidad, un cuerpo de conocimiento que permitieran definir mejor lo que es nuestro próximo programa de investigación Horizonte Europa. Governance 1, 2019, la confianza en la gobernanza. Es un área muy específica sobre la, además, que os recomiendo, se publicó un policy review de la comisión que se llamó Trust,
que creo que tenemos el link al final de mi presentación, en el que se hizo un análisis de los proyectos financiados hasta ahora en este campo. Es un análisis general de cómo, qué es la confianza en el sistema democrático, cuál es el nivel de confianza en el euro, en los partidos políticos, en los sistemas financieros, desde un punto de vista muy amplio. Definir de alguna manera qué es la confianza, la desconfianza, cuál es la relación con las desigualdades, es decir, cuando un país tiene mayor nivel de desigualdades, esto influye en la confianza democrática de su ciudadanía, cuál es el nivel óptimo de confianza de la sociedad, entendiendo que no existe el nivel de confianza 100%. Bueno, pues eso la idea de desarrollar criterios, indicadores para analizar esas tendencias, qué ocurre, por qué crece en un momento, decrece en otro, un análisis completo que permita también continuar este análisis en el futuro y detectar de manera temprana cualquier desviación en la confianza o desconfianza de la ciudadanía. En este caso se invita de una manera muy clara a que los grupos de investigación incluyan en sus consorcios a grupos de la sociedad civil, entendiendo que pueden tener a grupos de jóvenes, a distintos tipos de grupos que puedan tener una perspectiva muy distinta a la que analizamos o la que se puede tener desde el área de investigación. De nuevo se espera financiar 3 proyectos con un tamaño medio por cada uno de los proyectos de 3 millones de euros. Governance 2, 2018-2019, pasado, presente y futuro de la diferenciación en la gobernanza europea. En este caso, en 2018 se financiaron 3 actividades de investigación e innovación. En esta 2019 se financia una acción de coordinación y apoyo, donde se espera, de alguna manera, aunar toda la investigación que se van a hacer en estos 3 proyectos, pero que también se está haciendo en toda Europa con relación al nivel de diferenciación. Esto es la misma pregunta de cómo se hace la construcción europea, cómo se hace en el sentido de, por ejemplo, si comparamos el euro, los países eligen entre estar y no estar en el euro, una política fiscal común, las distintas realidades que hacen precisamente definir cómo sigue creciendo la Unión Europea y cómo podemos definir este nivel de mayor libertad a los distintos Estados miembros y cómo, de alguna manera, manejar estas distintas necesidades dentro del mismo seno de Europa. Por supuesto, en este caso, el objetivo es hacia Europa, pero se invita a analizar perspectivas regionales y locales sobre cómo se está viviendo esta diferenciación, porque es muy importante. A lo mejor en Europa no ha habido unas prácticas de distintos niveles de diferenciación, pero en muchos países sí, como es el caso de España. Governance 4, 2019, el tema de derechos sociales y la ciudadanía europea. El concepto de ciudadanía europea es de mucho interés dentro de la Comisión Europea. ¿Qué entendemos por ciudadanía europea? ¿Cómo se conceptualiza? ¿Cómo se fomenta? En este sentido sí que hay o está llegando, que lo estaba buscando ayer porque no lo encontraba, hay un informe muy importante de la Comisión Europea, un Policy Review, que es Transforming European Citizenship. Si alguien está trabajando en este topic y no encuentra el informe, me preguntáis, porque sí que ayer ya era un poco tarde, pero tenía intención de preguntar a Yuri Borgman, que es el autor de este informe, y lo que se hizo es un análisis muy exhaustivo de toda la investigación que se ha hecho hasta la fecha en este campo, incluyendo distintos proyectos que hemos tenido en distintas convocatorias, un análisis de recomendaciones hasta la fecha, y el diseño de este topic, de alguna manera, de esta convocatoria, está muy enfocada al state of the art definido por la misma comisión en este informe. Entonces, ya veréis que en el webinario que teníamos de este officer, Yuri Borgman, hacía una presentación bastante exhaustiva de este informe, pero desde lo que pudo ser diciembre de 2017, parece ser por alguna razón que no acaban de sacarlo. Hay algo que debe fallar, pero digo yo que si no está publicado, que a lo mejor ha sido fallo mío que no lo he encontrado, tiene que estar al publicarse.
DT Governance 5, 2018, 2019, 2020. En este caso se financió en 2018 una acción de coordinación. Se financia ahora en 2019 una acción de investigación, 2 acciones de investigación e innovación con un tamaño en medio de 3-4 millones, y de nuevo se espera que en 2020 se vuelva a financiar esta línea. Es una convocatoria que invita a proyectos centrados en el mejor desarrollo de los servicios públicos, desde un punto de vista de mejorar la inclusión en estos servicios, con estos conceptos que tenemos en este estudio muy importante de e-government para la reducción de la carga administrativa, desarrollo del gobierno como servicio, del gobierno como plataforma, un gobierno más interconectado entre sus distintos servicios, más centrado en el ciudadano, un servicio más que tenga como eje central el ciudadano y la satisfacción de sus necesidades desde todos los campos distintos de la administración pública, y en este caso, como no podía ser de otra manera dentro de Reto 6, muy centrado en lo que es la inclusión, las políticas inclusivas y las políticas de inclusión social dentro de las administraciones públicas. Precisamente temas de accesibilidad, de asegurar que todas las comunidades, que todas las personas puedan acceder a los servicios públicos de una manera conveniente. SU, que este es el primer topic que tenemos con las siglas SU, introduciendo el topic, como os he mencionado, relacionado con la política vertebradora también en la Comisión de Security Union y Unión por la Seguridad. Tema de contextos conductores, estoy traduciendo muy mal, perdonadme. Temas de extremismo violento en la región amplia de Middle East y norte de África, en sentido amplio, la región y también los Balcanes, sobre un análisis general de cómo, para generar conocimiento en el tema de extremismo violento en toda esta región, asegurar el entendimiento mutuo, el aprendizaje entre los Estados miembros y estos países de referencia. En este caso, muchos de las convocatorias de los que os he hablado hasta ahora animan a esta cooperación internacional, pero en este caso este tópico es obligatorio, es necesario contar con un participante de estos terceros países, de esta región, de la región MENA, del Oriente Medio y Norte de África, y tienen que incorporarse como socio dentro del consorcio, precisamente para asegurar esta distinta perspectiva de los países europeos con los países de esta región. El objetivo, pues entender mejor cuáles son las razones que dan lugar a este extremismo, analizar su relación con la religión, con las políticas, con identidad, y teniendo en cuenta también cuáles son las diferentes realidades las que se producen en los distintos contextos a nivel nacional, cómo se produce este extremismo en los distintos países o en las distintas regiones, cuáles son realmente los factores que influyen en unas zonas u otras. Y bueno, pues realmente hacer reanalizar cuáles son analizar cuál es el contexto para definir mejor las políticas públicas de cara a la contrarradicalización y de cara a la prevención, por supuesto. DT Governance 12, 2019-2020. En esta convocatoria de 2019 se espera financiar 2 proyectos de 3 o 4 millones de euros y se espera que vuelva a abrir esta convocatoria otra vez en 2020. Es una acción de innovación, de nuevo es una acción que llama a la generación de pilotos, a la realización de pilotos en la administración pública para usar esta infraestructura europea en la nube, cómo involucrar a las administraciones públicas, a los actores locales, a los ciudadanos, para mejorar estos niveles de los servicios públicos, cómo crear herramientas que permitan la utilización de estas infraestructuras más amplias con el objetivo final, de nuevo, de dar un mejor servicio a los ciudadanos. Se espera que se desarrollen modelos que puedan ser replicados. Normalmente el proyecto va a tener una capacidad de desarrollar un piloto en un número limitado de administraciones públicas. Se espera que estos modelos que se desarrollen o estos pilotos puedan ser replicados en un número mayor en el futuro, o sea, que no sean
que no se queden específicamente solo en los que desarrolla el proyecto. Como decía, con este objetivo de interoperabilidad, reusabilidad y escalabilidad de los modelos que se generen. De nuevo, en este caso es interesante el estudio sobre e-government que os mencionaba en un tópico anterior. También está relacionado el tema de la infraestructura en la nube. Tiene un cuerpo, también está empujado desde la Dirección General de CONECT, que es lo que se encarga de la agenda digital. Pues tiene obviamente un empuje claro desde esta política general. DT Governance 13, 2019, digitalización, el mercado digital único y el tema de la cultura europea. Cómo interactúa la cultura europea, cómo cambian las realidades de la cultura con este nuevo contexto de la digitalización, cuáles son los nuevos modelos de negocio que se producen, cuáles son las consecuencias generales para la cultura del nuevo sistema de digitalización, el nuevo acceso a la cultura, cuáles son las barreras, cuáles son las oportunidades. Hay un objetivo de buscar soluciones y hacer recomendaciones políticas también a las mismas políticas de reutilización de la cultura, que conocéis, siempre hay distintas voces alrededor de ello. Es necesario reanalizar todo el contexto, teniendo en cuenta también, como os digo, la nueva adaptación a las tecnologías de que la cultura está haciendo, y cómo se adapta también pues las políticas públicas y los modelos de negocio a esta realidad con la que la cultura ya convive. Governance 16, 2019, revertiendo desigualdades. Es una acción de coordinación y apoyo que lo que busca se ha financiado hasta ahora un número importante de proyectos, sobre todo en lo que fue 2016-2017, que hubo una línea de financiación completa para el tema de desigualdades. Hay un interés por sumar la investigación que se ha hecho hasta ahora y crear una masa crítica para llevarlo a los policy makers, ¿no? Por así decirlo, hacer recomendaciones políticas claras que se lleve hacia las recomendaciones políticas, hacia la política, la creación de este diálogo entre la investigación y la política de una manera mucho más directa para apoyar las tomas de decisiones basadas en la evidencia. Governance 17, 2019, tiene de nuevo este objetivo de acción de coordinación y apoyo, la creación de este diálogo, ¿no?, entre las distintas disciplinas para mejorar las democracias. ¿Cuál es la situación en la que estamos ahora? De nuevo se ha hecho mucha investigación, está habiendo este desencanto democrático, también desde una preocupación de la Comisión Europea desde el punto de vista de la juventud. Cada vez vota menos gente, pero a su vez se incorporan socialmente bajo otros caminos, no necesariamente político, y bueno, pues hay una necesidad de aunar toda la investigación que se ha hecho hasta ahora, toda la comunidad investigadora, y juntarlos con los decisores políticos, con la sociedad civil a través de las ONGs, etcétera, que están haciendo mucho camino en reivindicar políticas distintas, pero no necesariamente a través de los canales convencionales políticos con los que se ha convivido hasta ahora. Governance 18, 2019, esto es de nuevo una acción de coordinación y apoyo centrada en cómo fomentamos la innovación dentro del sector público. Es de nuevo una necesidad de generar diálogo entre los distintos actores, por un lado los de la comunidad científica, por un lado los mismos funcionarios, los cuerpos de las personas que trabajan en la administración pública, y cómo se crean estos espacios de desarrollo de soluciones mucho más centrados en el ciudadano. En este caso sí se quiere empezar a trabajar a partir de este observatorio de la innovación en el sector público. Lo cierto es que ya hay un número de experiencias importantes de innovación en el sector público. Es necesario analizar cómo estas innovaciones se producen y darle también la visibilidad que se necesita para que estas prácticas puedan ser extrapolables.
Governance 19-2019, esta es una convocatoria muy pequeñita de 250.000 euros que entró muy al final en el proceso de negociación, y lo que se quiere es pilotar este posible fondo de financiación para innovaciones sociales. Es decir, es una ayuda muy pequeña para que un grupo de menos de investigación, porque es una acción de coordinación, pero filantropía, fundaciones, inversoras en impacto social, agencias de financiación, que se pongan de acuerdo para sacar una convocatoria que financiará, hasta, si no recuerdo mal, 5 innovaciones sociales, y que les permitirá a esas innovaciones sociales una pequeña financiación para despegar o para realizarse. Es una acción, en este caso no es financiada al 100%, como ha sido el caso de las anteriores, y se espera que al menos este fondo de financiación tenga 600.000 euros, con lo cual es menos, alrededor del 40% de financiación proveniente de la Comisión Europea y el otro 60% de los distintos socios que participen en este consorcio, ¿no? Es una acción piloto un poco pensada para la innovación social, para las áreas de innovación social que esperamos tener en Horizonte Europa. Información específica de Government, otro policy brief muy centrado en la parte de e-government, los temas que teníais DT y todo lo que viene las políticas de la agenda digital europea, para las personas que a lo mejor estáis trabajando en otros campos, como las ciencias sociales y humanidades, a lo mejor no tenéis un conocimiento profundo, es importante ver por dónde quiere avanzar los servicios públicos para definir topics que cubran las necesidades. Y yo creo que voy fatal de tiempo, ¿verdad? Así que voy a ir muy rapidito por aquí. Os voy a dejar títulos de lo que creemos que van a ser las convocatorias que tendremos en 2020. Y creemos es creemos. O sea, esto no son convocatorias definitivas. Hay topics que ya esperabais porque se han financiado más de un año. Hay nuevas convocatorias que están sobre la mesa y que se están discutiendo. Lo vais a tener en las transparencias, así que voy a pasar un poco rápido sobre ellos, porque la verdad es que aquí no tengo más que los títulos, o no merece la pena discutir sobre algo que puede cambiar mañana. Sobre Horizonte Europa tampoco, no os voy a contar mucho. Os voy a contar que en principio se espera mantener una estructura similar a los 3 pilares que hemos tenido en Horizonte 2020. El primero, Open Science, que corresponde bastante directamente con el que tenemos de Ciencia Excelente ahora. Un segundo pilar 2, que es sobre retos sociales y competitividad industrial, es decir, coge todo lo que tenemos de reto 6 ahora y parte de todo lo que teníamos del pilar 3 ahora y parte del pilar 2 y lo centra en este pilar 2, y un nuevo pilar que sí es relativamente novedoso, el pilar 3, innovación abierta, donde se crea este Consejo Europeo de la Investigación, digamos que copiando un poco el formato del RC que ya conocíamos, y absorbe otras partes que había dentro de Pilar 2, como más centrados en las ayudas para empresas. Y tenemos un pequeño programa transversal con dos programitas, una pequeña línea transversal con 2 programitas, compartiendo excelencia, que está muy pensado para apoyar los países que están participando peor en el Horizonte 2020, los países que le llamamos widening, que viene en la línea con el programa que tenemos ahora, Horizonte 2020, de widening, pero con una financiación muchísimo más atractiva. Y luego, un pequeño programa que cubre distintas áreas dentro de las políticas que quiere hacer la Comisión Europea, como puede ser actividades específicas para el apoyo de políticas. Un poco la financiación, como os digo, esto es la propuesta que la Comisión Europea puso sobre la mesa y ahora mismo está siendo negociada por el Consejo y el Parlamento. En realidad, un gran cambio en la estructura no se prevé, pero siempre puede haber pequeñas modificaciones, sobre todo en cuestión de presupuesto. Dentro del pilar 2, donde digamos continuaría de manera más clara el reto 6, tenemos estos 5 clústeres en lo que ha sido la propuesta de la Comisión, pero lo cierto es que el segundo clúster, Inclusive and Secure Societies, sociedades inclusivas y seguras, era más o menos una mezcla o una fusión entre lo que era el reto 6 y reto 7 de seguridad. Esto ha sido muy criticado por los Estados miembros y ya de alguna manera
bueno, ya ha salido el ministro austriaco, que es ahora mismo el que tiene el país que tiene la presidencia europea, diciendo que se ha llegado a un acuerdo previo con la Comisión en separar estos dos clústeres y mantener, digamos, la línea de reto 6 más social, no atada a la línea de seguridad, que obviamente tiene un claro enfoque social también, pero que son lo suficientemente distintos, con comunidades distintas, como para dejarlos que trabajen separados. Lo que no está claro es esta financiación luego cómo se va a dividir, pero eso también es una pelea aparte. Dentro de esta línea, sociedades inclusivas y seguras, teníamos 3 líneas principales que vienen, digamos, directamente de nuestro reto 6, la de democracia, la de transformaciones sociales y económicas y la de patrimonio cultural. Como veis, hay clara cercanía con las ideas que os he ido presentando hasta ahora, ¿vale? Aquí tenéis un poco las líneas, que no voy a entrar en ellas, para que lo tengáis en la cabeza, de las líneas que se esperan cubrir en el próximo periodo 2021-2027. Integración de las ciencias sociales y humanidades, se espera que continúe, no voy a entrar en ello en detalle, pero como sabéis, la idea es que, igual que ahora en Horizonte 2020, las ciencias sociales y humanidades son un tema transversal, tienen oportunidades para contribuir a cada uno de los programas en Horizonte 2020, teniendo en cuenta sobre todo que los retos sociales, toda la investigación que se hace dentro de los retos sociales tiene un enfoque de resultados hacia la sociedad. Las misiones, que es un nuevo enfoque con ciertas similitudes, pero obviamente no lo mismo, a las áreas focales que os he presentado, grandes misiones que tendremos publicadas, espera que sean 4 para este primer periodo de Horizonte Europa, grandes misiones en las que todos los distintos programas van a tener que contribuir y que tengan de alguna manera esa cercanía al ciudadano y que sean mensajes muy directos que podamos lanzar como resultados de nuestro programa de investigación. Pequeño calendario. Me paso a convocatorias anteriores, también voy a ir muy rápido. Los que se han financiado hasta ahora, bueno, resultados de la convocatoria hasta ahora, no sé si a muchos os interesa saber cuánto consigue atraer a España, lo que sí os suele interesar mucho es la tasa de éxito, que ahora mismo está bastante estable durante los 3 últimos años por encima del 10%, entre el 10 y el 12%, lo cual normalmente es para lo que tuvimos en 2015, que eso no fue solo en Reto 6, sino una cosa general en todo Horizonte 2020. En 2015 hubo una cantidad de propuestas absolutamente brutal, lo cual llevó a unas tasas de éxito muy bajas, obviamente. Parece que en los últimos años mantenemos una tasa de éxito por encima del 10%, entre el 10 y el 12%, que si bien no es todo lo buena que nos gustaría, es algo todavía manejable y que no lleva a la desesperación como pudimos tener ahí por el 4,5% o 5%, que ese año en particular, en 2015 en particular. Las convocatorias anteriores que hemos tenido, primero un primer grupo de 2014-2015 y otro segundo grupo de 2016-2017, todos ellos los tenéis en link, así que cuando recibáis la presentación podéis echarles una ojeada. Aquí os he puesto, bajado de Cordis, un documento Excel con los proyectos financiados hasta ahora, las convocatorias 2016-2017. Si funciona, cuando pinchas aquí en el loguito de Excel os lo podéis abrir, si no funciona os lo incluyo. A mí me funcionaba, pero y os dejo el link también directamente a la base de datos de Cordis, donde a lo mejor, como no es tan fácil, pues ya os lo doy filtrado. ¿Qué ocurre con las convocatorias 2018? Que ya están, digamos, los resultados ya están, pero hay un proceso de negociación, los proyectos tienen que firmar su acuerdo con la comisión, etcétera, por lo cual tampoco... Y luego Cordis tiene un periodo administrativo en el cual se sube la información, tal, todavía no están disponibles. Si estáis trabajando sobre un topic que se ha financiado en 2018 antes, me contactáis directamente y vemos por lo menos si podéis tener una pequeña idea de que se ha financiado, porque es verdad que a lo mejor estás proponiendo una idea que justo está en el proceso de ser aprobada, entonces esta información es importante para definir bien un proyecto. Y yo ya acabo casi con más información. Si por lo que sea este año decís no es mi año, no me voy a presentar a un proyecto europeo, no lo dejéis. Presentaros como expertos evaluadores. Si detectáis que es vuestro campo, vosotros, pero que por alguna razón, pues por carga de trabajo, porque estáis con otros proyectos, no consideráis que vais a presentar un proyecto, no perdáis la oportunidad de presentaros o de postularos como evaluadores. Todos los años cambian los evaluadores. Tienen una obligación de tener cada 2 años un 50% de rotación. Es decir, cada 4 años hay una rotación total del número de evaluadores de la comisión.
Pues, bueno, claro, subir el currículum no quiere decir inmediatamente que os llamen, pero bueno, conseguir hacerlo, elegir bien las palabras clave que tengan relación con las convocatorias que puedan estar abiertas, es, aparte de que obviamente es un trabajo y se paga por ello, es muy buena escuela, y tenéis oportunidad de leer propuestas que están en primera línea, las que van a salir financiadas, y no hay nada mejor como leer propuestas para presentar, para luego, cuando llegue vuestro momento, presentar un proyecto de buena calidad. Servicios de los puntos nacionales de contacto. Bueno, tenemos este tipo de sesiones informativas y webinarios, que este año todavía no hemos definido, porque como tenemos los 3 anteriores. Asesoramiento específicamente para coordinadores, que los coordinadores son los que más trabajo dedican a la preparación de una propuesta. Hacemos asesoramiento sobre el encaje de la idea de proyecto, hacemos lectura de propuestas. Hasta 3 semanas antes de cierre de convocatoria os animamos a mandarnos nuestra propuesta. Si bien, obviamente, 3 semanas antes no tenéis la versión súper definitiva, que la versión súper definitiva se tiene muy poco antes, pero sí, normalmente deberíais ya tener una versión al menos consolidada con las distintas partes, con la idea clara que luego se va definiendo en paralelo. Sobre esa trabajamos, hacemos comentarios, porque es verdad que si nos la mandáis una semana antes y nosotros os mandamos comentarios 2 días antes del cierre de convocatoria, no es útil para vosotros. Luego nosotros, si nos la mandáis no 3 semanas antes, pero sí 15 días antes, vemos lo que podemos hacer. Pero la verdad también os reconozco, ahora mismo que estoy yo sola, porque mi compañera está de baja maternal, no leo todas las propuestas que recibo, o sea, la capacidad también. Entonces sí es verdad que os animo a que la mandéis antes para que nos podamos gestionar de la mejor manera posible. Y obviamente hacen resolución de consultas para todos, vayáis a ser socios o no, a través de nuestro email, sociedades.h2020@oficinaeuropea.es. Hacemos talleres de preparación y escritura de propuestas, mucho más concretos cuando habéis empezado a escribir sobre la plantilla 1.1, 1.2, un poco de recomendaciones que os hacemos desde la experiencia de haber leído muchas propuestas. Van a ser más desde la parte de vista administrativa, cómo explicar bien el impacto, cómo contar la parte de implementación, cómo organizar los paquetes de trabajo, la parte de excelencia, que es donde los investigadores desarrollan su idea de proyecto, pues como mucho os contamos si se entiende, si se lee, y tener en cuenta que hay muchos perfiles distintos de evaluadores y es importante escribir para todos ellos, ¿no? Y como decía, estos talleres de preparación y escritura de propuestas todavía no tenemos fecha, pero normalmente hacia febrero, cuando ya nos acercamos más quizás enero, final de enero, cuando nos acercamos más a cierre de convocatoria. Esta es nuestra página web, es el portal único de información para Horizonte 2020 en España. Lo gestionamos tanto desde la Oficina Europea como desde el CEDETI. No replica la información del portal de participante. Lo que hacemos aquí es subir toda la información que generamos, los eventos, los talleres, información que creemos relevante para la preparación de una propuesta, los eventos también que hay europeos, ¿vale? Esto es la página web de la red de puntos nacionales de contacto, Net for Society, tenéis el acceso, también se genera mucha información, sobre todo se incluye esta herramienta de búsqueda de socios online. Tenéis la oportunidad de subir vuestro perfil, contar en qué estáis trabajando y es pues una pequeña ventana de visibilidad más en la que podéis decir que estáis interesados en participar en proyectos europeos. También, como novedad, hay una nueva herramienta en el portal de participante. En el mismo portal de participante podéis subir vuestro perfil, explicar en qué convocatoria queréis trabajar, y se incluye en el portal de participante, en el mismo link donde os he mandado cada uno de los topics, pues ahí sale la convocatoria explicada y los socios interesados en trabajar en estas líneas. Es una nueva particularidad que tiene el portal de participante. Próximas jornadas, pero es como esta, pero en distintas ciudades. Nadie viene a escucharme 2 veces. Yo creo que con una ya tenéis más que suficiente. Y bueno, talleres de preparación de propuestas que, como digo, tenemos fechas por definir. En nuestra página es horizonte2020.es, no os lo he mencionado, pero hay listas de distribución. Podéis elegir solo los retos o solo los programas en los que estáis interesados. Y decir, quiero recibir solo una vez a la semana, porque es verdad que se genera mucha información y pues para no hartaros tenéis la posibilidad de centrar el tiro y no recibir más de los emails que podáis absorber. La Jornada Europea y de Búsqueda de Socios de Reto 6, que como os decía es el 8 de noviembre en Varsovia, está cerrada la inscripción porque normalmente estos eventos se llenan siempre y muy rápido, pero tenéis la oportunidad de ir al link y echar un vistazo a los perfiles que están.
Lo mismo, los topics que tenéis el focus area de DT también tienen un espacio específico en el evento del ICT Proposers Day, porque son topics que son convocatorias que propone DigiConnect, la Dirección General de Connect. Entonces, ese mismo ejercicio, en este todavía os podéis registrar, pero bueno, tenéis la oportunidad en todo el puente de diciembre de iros a Viena y, aparte de dar un paseo con frío, ir a unas sesiones y hacer unos contactos. Y ya os dejo información de referencia para quien quiera echar un vistazo y yo acabo. Gracias.